Como vamos a manejar, como vamos a manejar funciones racionales, entonces recordamos que en las funciones racionales lo que nosotros tenemos es una función que estará dada en un polinomio dividido en otro polinomio. Es decir, que tenemos g de x sobre h de x. ¿Listo? Entonces, para hacer análisis, esos análisis lo que hacíamos era primero igualar el denominador a cero. Igualar, en este caso el denominador está anotado como h. Entonces, h de x igual a cero. El segundo paso era calcular límites. Calcular límite. No, miento. Igualar el denominador a cero y hallar raíces. Faltó esto. Y hallar raíces. Y entonces calculábamos los límites en las raíces. Recordábamos también que cuando hacíamos ese procedimiento, entonces podrían darnos dos resultados. Uno, que el límite nos diera una constante sobre cero y decíamos o concluíamos que existe una asíntota. Asíntota. Y el otro, que nos diera el límite, nos diera 0 sobre 0, en cuyo caso teníamos que hacer tres pasos que eran factorizar, simplificar y recalcular. Cuando nosotros recalculamos nos puede dar una constante sobre 0, por lo tanto volvemos a concluir que existe asíntota, o nos puede dar constante sobre constante, por lo tanto concluíamos que existía punto faltante. ¿Ok? Ese era el análisis de asíntotas y puntos faltantes, que en general le decíamos análisis de continuidad. Profe, ¿Sí? ahí en el de constante sobre cero no era como asíntota vertical y la horizontal era como x tendía a infinito, algo así. No, señor. Las asíntotas horizontales, les recuerdo que las calculábamos haciendo límite cuando x tiende al infinito. ¿Ok? De la función, de toda la función de f de x. Esto era para asíntotas horizontales. En este caso, cuando hablamos de las asíntotas, necesariamente son asíntotas verticales. Y esta también, asíntota vertical. ¿Ok? Así que el análisis de gráficas va a incluir tres análisis específicamente. El primero, el de continuidad, que es el que les acabo de recordar. Asíntotas y puntos faltantes. El segundo, el de máximos y mínimos. Y el tercero, el de puntos de inflexión. Y terminamos con lo que corresponde a la elaboración de la gráfica. ¿Ok? Entonces, como les decía, vamos a ver ya un ejercicio completo donde se va a incluir absolutamente todo. Este es un procedimiento que lógicamente no es corto. Por lo tanto, cuando estamos trabajando, cuando vamos a evaluar específicamente este procedimiento, pues nada,
solamente voy a poder colocar un ejercicio. Ustedes van a tener que desarrollar un solo ejercicio. Cada uno desarrollará el suyo. En evaluación bimestral no puedo colocar todo esto porque lógicamente tienen que haber más temas y eso implicaría que ustedes se quedaran haciendo una evaluación, pues mejor dicho, todo el día. Y como eso no lo vamos a hacer así, entonces para la bimestral de pronto ustedes solamente tienen que hallar los máximos y mínimos de determinada función o el punto de inflexión de determinada función y así sucesivamente. Lógicamente no podrán hacer una gráfica completa para una evaluación bimestral. ¿Está claro? Para que de una vez Sí, estén profe. preparados sobre cómo es que voy a evaluar. Listo, entonces voy a buscar un ejercicio para colocar y hacer todo el análisis. Entonces, para este ejercicio, no sé si se ve claramente, pero pues lógicamente aquí hay una fracción. Entonces, la línea de fracción pues quedará acá, ¿no? Así que empiezo con el primer paso. Primer paso o primer análisis que es el de asíntotas y puntos faltantes, es decir, el de continuidad. Recordamos que para eso tomo el denominador x menos 1 y lo igualo a 0. Como en este caso tengo una función lineal, pues basta con despejar. Así que me dice que x es igual a 1. Luego calculo el límite. Límite cuando x tiende a 1 de la función que tenemos ahí, de 24 x al cuadrado más 6x a la 3 menos 42x cuadrado más, Profe, el 24 es a la 4, ¿no? sí, x a la 4, tienes razón. Menos 42x más 14x menos 2, todo sobre x menos 1. Y recuerden que para calcular ese límite basta con que reemplacemos el valor de la x. Entonces, si reemplazo el valor de la x, me quedaría 24 por 1 elevado a la 4 más 6 por 1 elevado a la 3 menos 42 por 1 elevado al cuadrado más 14 multiplicado por 1 y eso menos 2. ¿Cuánto daría eso? Bueno, todo sobre 1 menos 1. ¿Cuánto daría arriba? Pues 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo 1, ¿no? Entonces esto es 1, esto es un 1, esto es un 1 y aquí este es un 1. Entonces puedo hacer muy rápido el cálculo. Sencillamente 24 más 6 serían 30, 30 menos 42 serían menos 12 más 14 serían 2 positivo menos 2 me da 0, 0 arriba. Y abajo 1 menos 1 daría 0. Ya sabemos que 0 sobre 0 no está definido, por lo tanto tenemos que hacer factorizar, simplificar, recalcular. En este caso, como el polinomio de arriba es un polinomio de cuarto grado, recordamos que lo que hacemos es aplicar sencillamente división sintética. Para eso coloco los valores 24, 6, menos 42, 14 y menos 2. En estos casos es muy simple porque ya yo sé que el valor 1 está eliminando al polinomio. Por lo tanto, este valor de aquí tiene que ser 1. Entonces, sencillamente vamos bajando el primer valor, 24. 1 por 24. Agrupamos 6 y 24 serían 30. 1 por 30. Menos 42 más 30 me quedarían menos 12.
Aquí sería menos 12. 14 y menos 12 me quedarían 2 positivo. 1 por 2 es 2. Y ahí sí, menos 2 y 2 da 0. Por lo tanto, ya sabemos que nuestro polinomio tendría la forma, o mejor, el límite lo podemos escribir como límite cuando x tiende a 1. La factorización, entonces, ¿cómo me queda? Recordamos que siempre es 1, x menos este valor de acá. Entonces sería x menos 1 multiplicado por 24 y el polinomio reduce un grado, ¿no? Entonces, el 24 era x a la 4, x a la 4, por lo tanto ahora quedará x a la 3. Y ahí va disminuyendo, más 30x al cuadrado, menos 12x, más 2, y eso sería todo, sobre x menos 1. Recuerden, factorizar, luego simplificar. X menos 1 de arriba se va con x menos 1 de abajo. Y el procedimiento ahora es recalcular. Vuelvo a reemplazar el valor 1. Como abajo ya no queda nada, pues va a quedar un 1. Y entonces, arriba, ¿qué me quedaría? 24. Bueno, lo voy a escribir por aquí abajito. Recordamos que al reemplazar el 1, pues me va a quedar igual. Así que esto se convierte en un 1. Esto se convierte en un 1 y esto en un 1. Así que serían 24 más 30 menos 12 más 2. Todo sobre 1. Y esto daría 24 y 30 son 54. 54 menos 12 serían 32. 32 más 2 son 34. 34 sobre 1. Me quedó constante sobre constante. Por lo tanto, concluimos, existe. Profe, Dime. 54 menos 12 no da 42. 44 es esto. Son 54 menos 12 serían 30, ¿qué? 40, 42. 42 más 2 son 44. Perfecto. Entonces, existe punto faltante en valor de x, 1. ¿Por qué es 1? Ya sabemos por este 1 de acá. Y valor de y serían 44, que fue la respuesta de esto. 44 dividido entre 1 son 44. ¿Vale? Como no tengo ningún otro límite que calcular, pues ahí me quedó. Sencillamente existe un punto faltante en ese valor. ¿Ok? Cuando nosotros hicimos la simplificación, es decir, esta simplificación de acá, me quedó solamente este término. ¿Por qué? Porque el otro se simplificó precisamente. ¿Ok? Solamente me quedó este término de acá. O me quedó esta expresión. Resulta que esta función tiene la misma forma que esta otra función. Esas dos son exactamente, o bueno, tienen la misma forma. ¿Qué es lo único que tienen de diferente esas dos funciones? Que la de arriba, la original, tiene el punto faltante. La de abajo no lo tiene. Es la única diferencia que hay entre ellas dos. Ahora la pregunta será, ¿con qué función es más fácil trabajar? ¿Con la original o con la que acabamos de obtener? ¿Qué opinan ustedes? La que obtuvimos. Con la que acabamos de obtener, porque ya esa función no tiene un denominador, por lo tanto, recordamos que los pasos de ahí en adelante tenemos que sacar derivadas y entonces tendríamos que aplicar la regla del cociente y todo eso. Profe, Entonces, de aquí en adelante,
no voy a trabajar con la función original, sino voy a trabajar con la función simplificada. ¿Alguna pregunta? Profe, no falta lo de que cuando límite tiende a infinito para ver si existe Ok, una asíntota horizontal. sí, sí. Pero lo que quiero que entiendan por ahora es esto. Es que voy a trabajar con la segunda función y no con la primera. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen exactamente la misma forma, pero la primera tiene ese punto faltante. Lo único que voy a hacer es que cuando vaya a hacer la gráfica, voy a tener en cuenta ese punto faltante. Es lo único que voy a tener en cuenta. Pero vuelvo y repito, de aquí en adelante, todo lo voy a trabajar con esta función. Entonces, ahora sí, no me dio ninguna asíntota vertical, ¿cierto? Así que vamos a buscar asíntotas horizontales. Entonces, asíntotas horizontales. Recordamos que para eso lo que tengo que proponer es límite cuando x tiende a infinito de nuestra función. Pero recuerden que voy a utilizar en la segunda función. 24 x a la 3 más 30 x al cuadrado menos 12x más 2. Esta es la función que voy a utilizar. Entonces, si eso es la que vamos a utilizar, recuerden que lo único que tengo que hacer es aplicar infinito. Entonces sería 24 por infinito. Vamos a colocarlo aquí entre paréntesis. Elevado a la 3 más 30 por infinito elevado a la 2 menos 12 por infinito más 2. Como en el denominador ya no me quedó nada, pues sencillamente no hay nada abajo. Y si solucionamos, esto nos va a quedar infinito. ¿Quedó claro? Sí, profe. Una pregunta. Dime. Cuando había denominador era lo de que uno cogía la x más grande y dividía todos los valores en eso. Sí, señor. En Ah, ese caso era que se hacía ese procedimiento. ¿Por qué? Porque así como 0 sobre 0, este 0 sobre 0 no estaba definido, el infinito sobre infinito tampoco está definido. Pero aquí no me quedó eso, me quedó solamente infinito. Por lo tanto, podemos concluir que no existe asíntota horizontal. No vamos a tener una asíntota horizontal. Profe, ¿y por qué pasaba eso? Bueno, eso ocurría era cuando la curva, cuando nosotros encontrábamos, así como dice Nicolás, que era que de pronto teníamos infinito sobre infinito, ¿sí? Y entonces ahí teníamos que hacer un procedimiento y lógicamente habían otras, digamos que otras cosas que observar ahí, otros análisis que teníamos que hacer, ¿sí? Pues ahorita para este ejercicio no quiero hacer esa partecita para no, porque si no me voy a salir en todo el procedimiento. ¿Listo? Seguramente vamos a hacer otro ejercicio donde sí va a aparecer y ahí tendremos que hacer el análisis completo. Ok, con esto entonces ya terminamos nuestro primer análisis que fue el de asíntotas y puntos faltantes. Ahora vamos para el de máximos y mínimos. Me voy a llevar solamente la función ya como nos quedó, porque recuerden que con esta función es que vamos a trabajar el resto del procedimiento. Vamos esto por acá. Ya sabemos que ahora nuestra función es esta. ¿Ok? Y entonces, ahora es máximos y mínimos. Para eso, entonces, recordamos que el primer paso es derivar
Entonces sería 24 por 3, me quedarían 72 x al cuadrado, más 30 por 2, que serían 60x, menos 2. Siguiente paso, igualamos a 0. Y hallamos raíces. Como en este caso me dio una función cuadrática, entonces, pues hallo las raíces aplicando la cuadrática. ¿Ok? Son 72, 60 y menos. Y los resultados me quedan x igual a 1/6 y x igual a menos 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, en este análisis de máximos y mínimos, o mejor, si ustedes recuerdan, cuando yo les dije que íbamos a hacer el análisis también de puntos de inflexión, les dije, vamos a tener en cuenta los puntos de máximos y mínimos. Por lo tanto, el análisis lo voy a suspender aquí. El análisis de máximos y mínimos lo vamos a parar aquí. ¿Ok? Y cuando tengamos los puntos de puntos de inflexión, valga la redundancia, entonces vamos a hacer todo el análisis. En ese momento vamos a analizar absolutamente todo. ¿Por qué? Pues sencillo, porque se va a simplificar el procedimiento. Entonces tenemos máximos y mínimos que, vuelvo y repito, lo vamos a dejar por ahora hasta ahí. Lo único que sabemos es que en estos dos valores vamos a tener algo. Algo hay ahí en estos dos valores, pero todavía no sabemos qué es. Por lo tanto, entro al siguiente análisis, que es el de puntos de inflexión. ¿Listo? Recordamos entonces que para hacer análisis de puntos de inflexión, hallo la segunda derivada, que es la derivada de la derivada. Y entonces sería 72 por 2, 144, x más 60. Igual a 0. Y hallamos raíces. El 60 que está sumando pasaría a restar y el 144 a dividir. Quedaría menos 60 sobre 144. Sencillamente simplifico. A ver, rápidamente. Creo que eso da menos 5 sobre 12, si no estoy mal. Ya, sí, señor. Menos 5, 12A. Y entonces aquí tengo otro punto crítico que se generó, pero por la segunda derivada. ¿Ok? Para hacer el resto del análisis, o mejor, ya tengo los puntos que se generaron tanto para máximos y mínimos como para puntos de inflexión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una tabla para hacer todo ese análisis de qué hay, dónde hay, todo ese cuento. ¿Listo? Esa tabla va a contener los siguientes valores. Vamos a tener valores de X. Vamos a tener valores de la función. Vamos a tener signos de la derivada. Ojo, signos, no me interesa nada más. Y vamos a tener signos de la segunda derivada. Voy a correr esto un poquito para que no me quede tan encima. Signos de la segunda derivada. A ver, por acá. Signos de la segunda derivada. Y vamos a tener una última columna que va a ser la curva. ¿Cómo va a quedar la curva en esos momentos? ¿Listo? En los valores de X
voy a colocar todos esos puntos que me dieron, incluidos los puntos de asíntotas y puntos faltantes, ¿sí? Entonces recordamos que en el punto de asíntotas y puntos faltantes teníamos un punto crítico que se dio cuando X valía 1. Así que todo eso lo voy a registrar en mi tabla. Entonces, el primer valor, es decir, el que está más a la izquierda en la recta numérica de todos ellos, estoy hablando de este y el 1, sería el -1. Lo coloco aquí. Dejo un espacio ¿para qué? Para colocar valores anteriores. Luego dejo otro espacio y coloco el siguiente que sería -5/12. -5/12 es 0.4, una cosa así. ¿Sí? Luego coloco el siguiente en orden, que sería un sexto. Bueno, creo que aquí me va a tocar subir todo para que me dé bien los espacios. ¿Listo? El siguiente en orden sería... Ah, no, ya. ¿Cuántos? No, me falta uno, ¿cierto? 5/12 -1. Ah, pues me falta el 1 del punto faltante. ¿Listo? ¿Sí estamos, chicos? ¿Y Ok. profe? Sí, profe. ¿Iban a decir algo o no? Bueno, entonces, Que ahora, sí, profe, que sí estamos bien. perfecto. Ahora voy a colocar valores que estén entre esas cifras que acabamos de colocar. Es decir, un valor anterior a -1 podría ser -2. Lo voy a colocar con otro color porque recordamos que estos que yo tengo acá son los puntos críticos. Los otros puntos no son críticos, son sencillamente puntos de referencia. ¿Listo? Puntos de referencia. Un valor entre -1 y -5/12, ¿cuál podría ser? Bueno, ya que no dicen mucho, menos, ¿Recuerda, Cero, profe? profe. menos, Profe, la pregunta. menos 0.6 podría ser un valor entre -5/12 y 1. Entre -5/12 y un sexto, uno es positivo, 0,1. el 0. Un sexto y 1, ¿cuál podría ser? 0,8. Listo, 0.8. Y después de 1, el 2. ¿Listo? Y ahora voy a calcular en la función todos estos valores que ustedes tienen acá. Todos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 valores. El único que no voy a calcular es el del punto faltante. ¿Por qué? Porque ya lo conozco. Acuérdense que habíamos obtenido acá que cuando X valía 1, entonces la función valía 44, así que ya tengo ese valor. Aquí la función vale 44. Y también les recuerdo que en ese punto ya habíamos concluido que existía un punto faltante. Lo escribo de una vez en la columna de curva, porque yo sé que no lo puedo graficar y para que no se me olvide que ahí quedaba el punto faltante. ¿Ok? Ahí no va a haber una curva. Pasa por ahí, pero no, en ese punto específicamente, no hay curva. Entonces, con su calculadora, y aquí voy a parar un momentico para que vean un poco más. Con su calculadora, les recuerdo que ustedes tienen una opción para registrar, para colocar la función y solamente van a colocar
a darle los valores a X. Espero que se acuerden de eso, de cómo se hace ese procedimiento. Creo que se me acaba ya el tiempo de esta grabación, por lo tanto, empezamos otra. ¿Listo? ¿Listo, profe? Listo, pro.